Esta noche el gato sobre la escoba va a hablar de uno de los casos menos conocidos, tanto en Europa como en Sudamérica, pero paradójicamente que más repercusión tuvieron en Estados Unidos, concretamente en Connecticut. Así que gatos, gatas de la noche, subíos a vuestras escobas porque nos vamos a Bridgeton, a la casa de los Gooding y de todos los habitantes no deseados que había en ella. Comenzamos el vuelo. La familia Gooding vivía en una humilde casita de Bridgeport, la ciudad natal de Ed Warren. Laura y Gerard Gooding tuvieron un hijo al que diagnosticaron esclerosis múltiple y falleció a los 6 años. El dolor del matrimonio fue inmenso, pero deseaban tener hijos, cuidar y proteger a un pequeño que llenara la casa de felicidad, que ayudase a aliviar la tristeza y el vacío que había dejado la muerte de su pequeño. Por miedo a que la enfermedad de su hijo tuviera algún componente genético o hereditario, se decantaron por la adopción. Y ahora te voy a contar una historia. Marcia, una pequeña canadiense con rasgos indígenas, pelo rizado y negro y una sonrisa que iluminaba una estancia, fue adoptada por el matrimonio. La pequeña era de carácter reservado, tímida y aunque era muy cariñosa con sus padres, le costaba relacionarse con el resto de la gente. Pronto se convirtió en el centro de las burlas de un grupo de alumnos en el colegio. La insultaban, le tiraban los libros y se burlaban de ella. Un día, el acoso pasó de las palabras a la agresión física y uno de aquellos abusones le propinó una patada en la espalda que dejó a la pequeña gravemente lesionada. Pasó varias semanas en el hospital, entre dolores tanto físicos como psicológicos, pues no entendía qué hacía para causar tal odio a aquellos muchachos. Con o sin acierto, cuando salió del hospital, su madre decidió dejarla en casa y darle clases ella misma. Por una parte estaba protegida, pero por otra estaba completamente aislada de los niños de su edad. A los pocos días de haber salido del hospital, comenzaron a oírse golpes en las paredes de la humilde vivienda. Pensaron que eran los mismos niños que habían lesionado a Marcia, pero cada vez que Gerard, el padre, salía a mirar, no veía a nadie. Con el paso de los días, los golpes fueron en aumento. Ya no se escuchaban solo en las paredes, parecían provenir del techo, del suelo, de todas partes. Por muy descabellada que fuera la idea, pensaron en que una constructora que estaba interesada en adquirir el solar podía ser la causante. La familia Gooding y otros vecinos habían rehusado la oferta que les habían hecho, pero aquello no tenía sentido. En una ocasión estaban los tres viendo la tele en la salita, cuando un estruendo se escuchó en la habitación de los padres. Fueron corriendo y vieron una ventana rota. Lo más asombroso de todo es que los cristales estaban por fuera de la casa, es decir, que la ventana había sido rota desde dentro. Pusieron un cartón de manera provisional, acostaron a la pequeña en su cuarto y el matrimonio se quedó elucubrando cómo podía haberse roto la ventana de esa forma. Otro ruido fuerte se escuchó nuevamente en la habitación. Al entrar, encontraron las cortinas tiradas en el suelo. Quisieron pensar que estaban mal colocadas. Las colgaron de nuevo y volvieron a caerse. Las dejaron sobre una butaca que había al lado de una cómoda y regresaron al salón. Aquella noche pensaron en dormir allí. Sentían miedo de estar en su propio cuarto. Laura fue a la cocina a beber un vaso de agua y al entrar ahogó un grito de terror. Las cortinas estaban tiradas en el piso de la cocina. No entendían nada. Recorrieron la casa buscando a alguien que quisiera gastarles una broma pesada, pero no vieron a nadie. Al día siguiente decidieron ir a Nueva York a ver a un familiar. Pasaron un par de noches en su casa, comentaron el tema de los ruidos, la incertidumbre que tenían, pero decidieron omitir el tema de las cortinas
pues dicho en voz alta sonaba tan ridículo, tan absurdo, que no se atrevieron a compartirlo. Cuando regresaron del viaje serían las 7 de la tarde. Laura fue a la cocina a preparar unos emparedados para la cena. Gerard estaba sentado en el salón viendo la tele y Marcia en su habitación coloreando un libro de dibujos. Unos ruidos extraños alertaron a la madre. Los azulejos que estaban encima del fregadero se estaban resquebrajando. Las puertas de los armarios empezaron a abrirse y cerrarse con violencia y los platos que estaban guardados en ellos salían volando, estampándose contra el suelo o las paredes. Pero lo más asombroso fue ver cómo la nevera se levantaba del suelo unos 15 centímetros. Las sillas que estaban alrededor de la mesa se desplazaban. Parecía que un tornado hubiera ocupado la cocina y estuviera destruyendo todo a su paso. Aterrorizados salieron a la calle y avisaron a un policía, un vecino del barrio, el agente Osborne. El hombre entró en la casa y con total estupor comprobó que lo que le había narrado la familia era cierto. Pidió refuerzos y acudieron 2 patrullas con 2 agentes cada una. Ninguno supo qué hacer. No había explicación posible. Avisaron a los bomberos, que se personaron en pocos minutos. Para entonces, varias decenas de vecinos se habían arremolinado en torno a la casa y desde las ventanas podían ver cómo objetos de lo más variopintos volaban por la casa. Uno de los vecinos decidió llamar al cura de la parroquia, quien tampoco supo cómo actuar. Fue una noche larga. Más y más gente llegaba al lugar, bien porque les avisaban de lo que estaba sucediendo, porque escuchaban los ruidos que salían de la casa o porque veían el camión de bomberos y los coches patrulla delante de la casa de la familia Godin. El caso tuvo tal repercusión que hubo gente que acampó frente a la casa. Centenares de personas acudían a ver lo que sucedía. La prensa se hizo eco de la noticia y la humilde vivienda se convirtió en un auténtico show sobre el que se hacían todo tipo de especulaciones. Llegados a este punto, el matrimonio formado por el demonólogo Ed Warren y su esposa, la medium Lorraine Warren, contactaron con la familia y decidieron acercarse a la casa para comprobar lo que estaba sucediendo. Fue Ed quien acudió al número 966 de Lidley Street. Quedó abrumado por las fuerzas malignas que percibían la casa. Los sucesos eran claros y desafiantes, pues se mostraban delante de todo el público que quisiera verlos. Ed regresó a casa, prometiendo volver con ayuda. Su esposa Lorraine y el padre Fetgarding le acompañaron. Inspeccionaron la casa. En un momento determinado, quedó en silencio. Un silencio que era más aterrador que el ruido constante que había hasta entonces, porque sin duda anunciaba que algo iba a suceder. Una figura negra de grandes proporciones se manifestó delante de ellos. Su sola presencia era un desafío, un pulso para ver quién tenía más poder. La figura se disipó como humo y un crucifijo que colgaba de la pared cayó y se hizo añicos. Acordaron hacer una sesión de espiritismo. Era la única manera de saber a qué se estaban enfrentando. Sentados alrededor de la mesa de la cocina, el matrimonio Warren, Laura y Gerard Godin, su hija Marcia y el sacerdote Fetgarding invocaron a los espíritus que habían tomado aquella casa como suya. Pero la sesión se interrumpió, pues Lorraine fue atacada. Un grito de dolor hizo que todos fijaran su mirada en ella. Su mano presentaba una quemadura, una llaga del tamaño de una moneda. Lorraine, tras ser curada, pidió permiso a los padres de Marcia para hablar a solas con ella. Al principio, la niña se mostraba tímida. Casi podríamos decir que estaba a la defensiva, pero Lorraine consiguió que se abriera. La angustia, la soledad, el miedo, el rencor y el odio que la pequeña siente
han abierto un portal que permite la entrada a entes malignos. Sin saberlo, su estado anímico la había debilitado y fortalecido a aquellos que se encuentran en una dimensión intermedia, perdidos, ansiosos de encontrar un cuerpo físico vivo en el que introducirse. El único amigo que tenía la pequeña era un gato naranja y blanco, y alguno de los agentes había jurado que había oído hablar al gato, que sin que nadie estuviera en la habitación había escuchado palabras. Los seres humanos no somos los únicos válidos para ser el recipiente de un espíritu invasor. Los animales también pueden ser poseídos. Tanto los bomberos como los policías redactaron un informe en el que explicaban con todo lujo de detalles lo que habían visto en la casa de los Gooding. Ed Warren solicitó un permiso a la iglesia para realizar un exorcismo que le fue concedido, pero el comisario de policía determinó que los sucesos que estaban recapitulados en el informe que le presentaron sus agentes no eran veraces y que había sido la niña la causante de los mismos. La iglesia retiró el permiso para exorcizar la casa, aunque fuera imposible que una pequeña de menos de 40 kilos levantara una nevera, o provocara la levitación de los muebles, o plasmara la imagen de un ser intangible, pero visible para varias personas. El matrimonio Gooding puso a la venta la casa. Tuvo muchos visitantes que acudían por la morbosidad de ver la casa encantada, la casa del terror, pero nadie la quiso comprar. Pocos años más tarde, Laura falleció en un accidente de coche. Su esposo quedó viudo y no contrajo matrimonio nuevamente. Murió poco tiempo después de que su esposa falleciera. Y de Marcia no hay registros, no se sabe dónde vive ni qué fue de ella. Realidad o ficción, yo solo te he contado una historia. Gatos, gatas de la noche, bajaos de vuestras escobas, maullad a la luna y contad 7 días para escuchar una nueva leyenda, un antiguo relato o una inquietante verdad. Y por favor, si el vídeo te ha gustado, dale al like, suscríbete o haz un comentario. Eso ayudará a que esta escoba cada día vuele más alto.